Conocen esa música, ¿verdad? Bienvenidos a Música para Divertirse, a este curso que se llama Aprendiendo Guitarra desde Cero. Es la música de la introducción. Esta segunda parte no entró. Se llama El Lago del Bosque y es una música que compuse para un documental del año 2004 que se llamó Calaceite, Tinta y Piedra. Bienvenidos entonces a Música para Divertirse, a este programa que se llama Aprendiendo Guitarra desde Cero, y hoy vamos a ver 4 tips para esta mano. Me dicen ustedes, es que no tengo agilidad, no puedo tocar melodías rápidas, etcétera. Bueno, ¿dónde están los problemas? Vamos a empezar a atacarlos directamente, así que vamos a la presentación del video donde vas a escuchar de nuevo esta música y arrancamos con Aprendiendo Guitarra desde Cero. Fíjense, vamos al grano. Primero, les voy a poner, sí, por aquí van a tener un video anterior donde hablo exactamente de la posición de la mano. Hoy no vamos a entrar en tanto detalle con respecto a eso, así que si no se acuerdan, se miran el video. Pero sí, vamos a hablar primero de la posición de la mano. Fíjense, si ustedes tienen que apretar la botonera de un teléfono, no usan la mano así, sino que la usan así, ¿verdad? Supónganse que están los botones aquí y apretan o las teclas de una máquina de escribir o lo siguiente. Quiere decir que la mano tiene que venir como si viniese de afuera, ¿de acuerdo? Como si pudiese tocar sin pulgar. ¿Para qué nos sirve el pulgar? Para agarrar. Las manos están diseñadas como pinzas, por eso tenemos el pulgar en contra de los otros dedos, ¿no? No se nota mucho, ya lo sé, pero normalmente para la aprensión agarramos así, ¿verdad? Entonces, nuestra mano, lo van a ver aquí, tiene que trabajar así, ¿no? Fíjense, ¿se ve bien? Los dedos apoyan, perfecto. Apoyan cada uno en su traste y la mano acaricia las cuerdas de la guitarra, ¿de acuerdo? El pulgar es solo de apoyo. Y ahora viene la división de este tip en dos. El primero, nosotros tenemos 2 movimientos. Una vez que tenemos la posición de la mano, tenemos 2 movimientos. Uno hacia arriba y hacia abajo. Fíjense que lo desarrolla, la mano no cambia. Solamente la posición de la mano, solamente sube y baja porque estoy moviendo el antebrazo. Este tip es muy importante. ¿Por qué? Porque la posición de la mano hace que nuestros dedos trabajen libremente. Van a ver muchos guitarristas tocando así como si el diapasón estuviese en vez de en horizontal, en vertical. La mano tiene que estar paralela al orden del encordado y trabajar así. Entonces, el primer ejercicio del primer tip es acariciar las cuerdas. Si ustedes ven, la posición del pulgar sube y baja con toda naturalidad. Chun, 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 chun. No tiene ninguna tensión. Acarician las cuerdas hacia arriba y hacia abajo. Y no en este movimiento, sino en este. Siempre paralelo a los trastes de la guitarra. Si dominan este movimiento, tienen media batalla ganada, porque el segundo tip es una combinación de este. Porque para tocar la guitarra vamos a combinar 2 movimientos, el ascendente y descendente, perpendicular al mástil, y el descendente y ascendente sobre el mástil. Una vez que ya tenemos los 2 movimientos, el ascendente y descendente, perpendicular al mástil, que es el primero, y el segundo, moviéndome por el mástil, en la primera, en el centro, arriba,
aquí, aquí, aquí o aquí, sin cambiar la posición de la mano, voy a incorporar el uso de los dedos, pero primero soluciono esto. Tiene que ser natural, no esto, sino esto. Lo digo porque la mayoría hacen este movimiento, ¿no? Para tocar acá y después tratan de llegar y nunca llegan con el pequeñito a ningún lado, ni abajo ni arriba. El pequeñito tiene que estar puesto. Primer tip, movimiento perpendicular al mástil. Segundo tip, movimiento paralelo al mástil. Los dos son arriba y abajo y los dos son acariciando las cuerdas y los dos conservan la posición de los dedos sobre la cuerda, ¿eh? Y luego voy a alternar los dos. Puedo bajar y subir, o subir y bajar, etcétera, ¿eh? O los dos movimientos, o hacer una S mientras van subiendo y bajando. Siempre el pulgar, como verán ahí, está apoyado, pero acaricia la guitarra igual con esto. Todavía no agregué tensión. Cuando hayan tenido la experiencia de estos dos movimientos y su mano en la guitarra funcione así, con cierta naturalidad, vamos a incorporar los otros dos tips de este video que tienen que ver con los dedos y que tienen que ver con la independencia de los dedos. Nuestro cerebro la motricidad fina la desarrolla mucho más tarde. Y nosotros, cuando apretamos con estos dos dedos, tenemos tensión en estos dos. Por eso van a ver que se les van hacia arriba. Porque todavía no tenemos independientes los dedos. Y para hacer fuerza acá, el cerebro manda una orden a toda la mano. Y queremos que le mande la orden al dedo que necesitamos. Para eso vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a agarrar el pulgar, o el índice y el mayor, como prefieran. Y vamos a trabajar el primer y el segundo dedo, el primer y el segundo dedo, en todas las cuerdas, llevando el movimiento de la mano hacia abajo, de la forma que ya le expliqué en los movimientos de la mano. No quiere decir que la mano no se cierre un poquito. Cuando esté arriba se estira, cuando esté abajo se recoge un poco, sino que la sientan relajada y que puedan hacer ese movimiento. Lo pueden hacer en cualquier parte del diapasón y en dos órdenes, primero de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo, ya sea con el pulgar o con el índice y el mayor. A esta mano no me interesa cómo la usen, ¿de acuerdo? Una vez que trabajamos estos dos dedos y tenemos esos dos movimientos incorporados, vamos a trabajar con estos dos dedos. Siempre su posición, siempre los cuatro dedos puestos, eso nos va a ayudar a mantener la postura de la mano y trabajamos con el 3 y el 2 o el 2 y el 3. Este dedo, que es el tercero, es muy resistente al trabajo, así que lo vamos a trabajar con especial atención. ¿De acuerdo? Con este ejercicio van a desarrollar los dos tics. El primero es la fuerza. Para poder darle fuerza al dedo, el cerebro tiene que reconocer su independencia, reconocerlo independiente y enviar la fuerza. Lo van a notar porque van a perder tensión en estos dos dedos. Cuando pierdan tensión en estos dos dedos y no los necesiten como colaboradores para poder tocar aquí, vamos a desarrollar la velocidad y entonces vamos a hacerlo un poquito más rápido al ejercicio. Pero en el primer tip no nos interesa la velocidad, nos interesa la fuerza y la independencia. Repasamos 4 tips. Primer movimiento, perpendicular, acariciando la guitarra. Segundo movimiento, paralelo al mástil, acariciando la guitarra. Luego incorporo los dedos, primero y segundo, siempre teniendo en cuenta lo que les dije de la botonera. Voy bajando y los voy subiendo. No tengo que apuntar a la velocidad, sino a la precisión. Cierran los ojos y sienten que se mueven los dedos. Al cabo de unos días van a notar que ya la tensión aquí desapareció, en cuyo caso trabajamos el tercer dedo y el cuarto. Si te gustaron estos tips, me das un like, te suscribís al canal, me pones algún comentario sobre los dedos, cómo los sentís, si necesitas algún ejercicio especial, y nos vemos la próxima semana en esto que es Aprendiendo Guitarra desde Cero, en música para divertirse. Nos vemos el jueves que viene con los tips que siguen.